Hola, buenos días. Mi nombre es Hamilton Flores y somos el grupo número 10. Y el tema que nos tocó para la audioconferencia se llama ¿cuáles son los elementos de los estados financieros? Las normas internacionales de información financiera, que comúnmente se le llama NIF para las pymes, tiene un tratamiento diferente para cada uno de los elementos que conforman los estados financieros. Este enfoque se basa en los beneficios económicos así. Pero, ¿cuáles son los elementos que conforman los estados financieros? El primero que vamos a estar observando son los activos, luego vamos a estar viendo los pasivos, luego el patrimonio, entre otros más. Los activos son los recursos que tiene la entidad y que los controla, producto de acontecimientos pasados y de los que se espera obtener beneficios económicos en un futuro. Los activos se clasifican en dos partes. Activo corriente, que menciona que todo activo que es susceptible de convertirse en efectivo en un plazo igual o inferior a un año, es corriente todo aquel activo que se puede vender en un tiempo corto. Pero para definir mejor cuáles son los activos de la empresa, podríamos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si la empresa tiene un edificio propio, ese es un activo. Si tiene vehículos propios, esos son también activos de la empresa. Si tienen equipo de tecnología propio, esos son activos de la empresa, entre otros ejemplos que les podría mencionar. Pero para entender qué es un activo corriente y para que no nos cueste entender esto, un activo corriente puede ser lo que les, valga la redundancia, lo que les mencionaba de un vehículo propio de la empresa. Cuando ya sufre cierta depreciación, la mayoría de empresas lo que hacen es vender esos vehículos para luego comprar nuevos vehículos. Entonces, ¿por qué es un activo corriente? Porque eso lo pueden vender en menos de un año, quizás en meses. Y activo no corriente, un ejemplo siempre de lo que les mencioné anteriormente, puede ser un edificio propio de la empresa, ya sea puede ser un edificio grande de la empresa. Obviamente entre más grande es y tiene mejores condiciones, pues es un poco más complicado de poderlo vender. Entonces, a veces se tardan hasta un año, 2 años, etcétera. Entonces, ese podría ser un ejemplo de activo no corriente. Ahora vamos a estar viendo el segundo elemento, que son los pasivos. Y los pasivos son las obligaciones que tiene la entidad, que surgieron producto de acontecimientos pasados, que en cuyo vencimiento y para cancelarlas se espera desprenderse de recursos que representan beneficios económicos. Estos también se dividen en dos tipos de pasivos. El pasivo a corto plazo dice que son las obligaciones que la compañía tiene que pagar en corto tiempo, puede tener su origen en las actividades principales de la empresa. Aquí menciona algunos ejemplos fáciles, como por ejemplo los proveedores, cuentas por pagar, pueden tener en origen. El pasivo a corto plazo son las obligaciones, como menciona la definición. Acordémonos que las obligaciones que una empresa tiene, por ejemplo, pagar recibos de agua, recibos de luz, recibos de teléfono, proveedores, por ejemplo, que le están vendiendo mercadería para que la empresa luego los venda a sus clientes. Entonces esos son los pasivos a corto plazo, o sea, las obligaciones que la empresa tiene que pagarlas, porque si no las paga se origina, por ejemplo, si no se cancela el agua, lo que surge es que sufre mora. Si no se paga 2 meses o 3 meses, ya luego se va a que le corten el servicio. Entonces por eso se le conoce como pasivo a corto plazo, porque hay una cierta fecha a la cual se tiene que cancelar ese pasivo que menciona, que por cierto es una obligación que las empresas realizan durante el año, o más bien dicho mensualmente. Y un pasivo de largo plazo está constituido por todas las deudas contraídas por la empresa con vencimiento superior a los 365 días,
con entidades financieras u otras. Aquí ya estamos ya viendo un ejemplo a largo plazo, aunque aquí menciona que para un año, sin embargo también el pasivo a largo plazo puede ser 2, 3, 4 años. Por ejemplo, hay empresas que contraen préstamos que llegan hasta los 2 años, 3 años máximo para tampoco sufrir para no pagar tanto interés, no sufrir no sufrir eh, una situación que le genere mayores gastos a la empresa, ¿verdad? Entonces, la mayoría de préstamos que las empresas hacen siempre no pasan de 2 a 3 años. Entonces, ese podría ser un ejemplo de pasivo a largo plazo. Luego de comprender esos dos elementos, vamos con el tercero. Y el tercero menciona que es el patrimonio. El patrimonio dice que son las obligaciones que la empresa tiene con accionistas. Pueden ser, se tienen capital y utilidades acumuladas. El capital representa la inversión inicial y aportes posteriores que hayan realizado los dueños o accionistas de la empresa para la constitución y operación de las mismas. El capital, o también conocido como patrimonio, estamos hablando de que son todos los activos y todos los pasivos que la empresa tiene. Obviamente a la empresa le conviene tener menos deudas y mejores ingresos, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando el capital o el patrimonio de la empresa es estable, ¿verdad? Cuando en realidad tiene menos deudas. Pero se puede decir que la empresa está sana financieramente hablando. Y también menciona que las utilidades acumuladas son las ganancias que la empresa va teniendo en el tiempo, las cuales se van acumulando. Estas se pueden capitalizar, convertirse en capital o atribuirse a los dueños a través del pago de dividendos. Parecido bastante a lo que les acabo de mencionar. El cuarto elemento menciona que son los ingresos. Los ingresos representan los aumentos en los beneficios económicos generados durante el ciclo contable, que producen un incremento en el valor de los activos o decrementos de los pasivos. Creo que esta definición no está tan técnica y creo que es fácil de comprenderlo. Entonces, nos podemos dar cuenta que fácil menciona la definición que son los aumentos en los beneficios económicos. O sea, la empresa está generando mayores ganancias durante el ciclo contable y esto genera un incremento, ¿verdad?, en sus activos. La empresa se puede dar el lujo de quizás de comprar otro edificio más si la empresa en realidad lo necesita, o vehículos para poderse transportar, o herramientas de trabajo, entre otros ejemplos, ¿verdad? Y obviamente decrementos de los pasivos porque la empresa recibe ingresos y tiene la facilidad de poder estar cancelando los pasivos, si es posible, antes de tiempo, ¿verdad? Y esa es una ventaja de que se generen ingresos. Y aquí en esta lámina podemos ver un cuadrito, una ventanita que nos permite comprender un poquito, quizás hasta cierto punto está bastante técnica, pero con la definición y la explicación que les acabo de dar en la lámina anterior, creo que ya nos va a costar entender esto. Entonces, aquí podemos ver la ventanita que menciona ingresos, es el aumento del patrimonio neto, no procede de aportaciones de ese patrimonio. Luego, patrimonio o capital, que como les mencionaba es lo mismo. Y luego también aquí hay unas pequeñas definiciones, una transacción que da una entrada o aumento del valor de los activos, también les explicaba anteriormente. Una transacción que da lugar a una disminución de los pasivos, también se los expliqué anteriormente.
Y al aumento del patrimonio neto, obviamente el capital crece, también se los expliqué, y transacción que aumenta los beneficios de un periodo. Y para finalizar, ya ir finalizando, más bien dicho, el último elemento de los estados financieros son los gastos. Y dice que incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa. Aquí luego también podemos ver una ventanita sobre lo que son los gastos o gasto. Entonces dice que la disminución del patrimonio neto no está relacionada con distribuciones realizadas a los propietarios de ese patrimonio. Luego, igual que como miramos en el ejemplo de ingresos, dice que una transacción que da lugar a una salida o disminución del valor de los activos. Acordémonos que toda empresa tiene sus gastos, ¿verdad? Para que comprendamos mejor esto. Todas las empresas tienen sus gastos. Por ejemplo, durante el año, pues las empresas hacen ciertos gastos que siempre que en alguna medida se puede decir que es normal dentro de las empresas, porque las empresas tienen que, por ejemplo, hacer gastos en... muchas veces hay un ejemplo bastante claro en infraestructura, remodelación de imagen, esos son gastos para la empresa, para que la imagen de la empresa se vea limpia, se vea elegante, presentable, ya que tal vez algún curso para los empleados, eso se genera gastos. Entonces, hay muchas empresas que quienes les pagan a los empleados parte de las prestaciones que estas empresas ofrecen, es eso, beneficiando a sus empleados, mandándolos a capacitaciones, mandándolos a cursos de preparación, de tecnología, capacitación en algún técnico en administración de empresa, diseño gráfico, algún posgrado, una maestría, etcétera, 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 etcétera. Esos son algunos ejemplos de gastos que aparentemente incluyen, como dice la definición, tanto las pérdidas, incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa. Entonces estas son actividades ordinarias que actualmente en el siglo XXI no son la excepción, o sea, esto se vive a diario dentro de las organizaciones. Aparentemente son gastos porque es menos capital, así de práctico para poderlo entender. O sea, no hay forma de poderlo entender mejor. Se invierte capital y esto genera gastos, ¿verdad? Genera gastos, pero al final pues la empresa se ve beneficiada por los gastos que muchas veces genera, como los ejemplos que les acabo de mencionar. Y pues de antemano agradecerles su fina y amable atención, ¿verdad? Y ha sido un privilegio poderles explicar este tema y agradecerle también al licenciado por la tema que nos delegó, muy interesante, muy bonito. Gracias, licenciado Walter y apreciables alumnos. Espero puedan comprender este tema. Saludos.